Es posible imaginar por un momento a un hombre acostado en una hamaca, en medio de la nada. Ujú, completamente aislado. Exacto. Y tiene una pierna gangrenada que literalmente está siendo devorada por los insectos. El dolor, bueno, debe ser insoportable. Y sin embargo no hay pánico en esa escena, ¿no? Para nada. En medio de su delirio febril, este hombre no siente terror, sino que experimenta, digamos, una liberación cósmica. Siente que la Tierra misma se convierte en un caballo verde y gigantesco. Un caballo listo para cabalgar hacia las estrellas. O sea, es una imagen muy visceral, pero profundamente poética a la vez. Sí es asombrosa. A menudo se piensa en los grandes autores de la literatura como figuras que pasaban, no sé, todo el día encerradas en un estudio oscuro. Claro, el típico estereotipo del escritor de tiempo completo. Pero el caso de hoy rompe ese molde por completo. La misión de esta inmersión analítica es explorar el laberinto sensorial de una de las figuras más enigmáticas de la literatura venezolana del siglo XX, Antonio Márquez Salas. Un autor fascinante, de verdad. Un hombre que, pues, afirmaba no tener tiempo para las letras porque debía ganarse la vida como abogado. Y aún así, logró revolucionar por completo la narrativa breve hispanoamericana. A través de artículos biográficos y ensayos, se explorará su vida hoy. Pero el plato principal será desglosar, uno por uno, todos los relatos de su emblemático libro, Solo en campo descubierto y otros cuentos. Exactamente. Y para no perdernos, se utilizará como mapa el brillante prólogo del crítico literario Carlos Pacheco. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que un hombre de leyes lograra fusionar el agreste paisaje andino con las angustias más profundas del existencialismo? Es un enigma literario apasionante. Y, a ver, para comprender la magnitud de lo que Márquez Salas logró, hay que entender que su obra invita a mirar hacia otro lado. ¿Hacia dónde exactamente? Pues no busca retratar el folclore superficial, ni hacer una especie de postal bonita del costumbrismo campesino. Su literatura es un descenso en picada hacia el abismo de las carencias humanas. Un descenso sin paracaídas. Así es. A lo largo de este análisis exhaustivo, se transitará desde su biografía hasta las profundidades de su técnica. Se verá cómo toma el paisaje exterior, o sea, la montaña, la lluvia, y lo dobla hasta convertirlo en un paisaje puramente psicológico. Vamos a desglosar esto desde sus cimientos. Antonio Márquez Salas nace el 6 de julio de 1919 en el pueblo de Chiguará. En el estado Mérida, allá en los Andes venezolanos. Exacto. Y obtiene su doctorado en Derecho en la Universidad Central de Venezuela. Pero lo que llama la atención es que este jurista, en sus ratos libres, termina formando parte de agrupaciones literarias de vanguardia. Sí, grupos muy importantes en la época como Presente y muy especialmente el grupo Contrapunto, más o menos entre 1946 y 1949. Y esto no es un dato menor, porque este grupo fue el responsable de introducir en Venezuela las influencias de pesos pesados internacionales. O sea, estamos hablando de Thomas Mann, Aldous Huxley, John Dos Passos. Y por supuesto la filosofía de Martin Heidegger y una resonancia innegable de William Faulkner en su forma de narrar. Definitivamente. Con todo este bagaje, Márquez Salas arrasa y gana el prestigioso concurso de cuentos del diario El Nacional. Y lo hace 3 veces, ¿eh? En 1947, en el 52 y en el 64. Un logro nada fácil, cabe destacar. Y aquí es donde entra el crítico Carlos Pacheco, quien utiliza un término muy específico para definir su obra, el telurismo de la interioridad. Telurismo de la interioridad. Para visualizar este concepto, se puede pensar en una analogía. Si el regionalismo clásico es como una cámara panorámica que filma un valle para mostrar lo duro que es el campo, Ajá. Márquez Salas desenrosca el lente de esa cámara, lo pone bajo el sol ardiente del mediodía y concentra toda esa luz, digamos, para quemar un agujero directamente en la mente del personaje. Es una analogía muy atinada. Esa imagen de la lupa quemando la mente captura perfectamente el mecanismo de su prosa. En este autor, los elementos geográficos no son escenografía, no, son proyecciones implacables de la angustia. Mero reflejo del interior. Claro, y el lirismo de su escritura lo acerca más a la poesía de figuras como José Antonio Ramos Sucre que a la narrativa tradicional. Él no se limita a relatar una anécdota,
Él conoce su materia por comunión. O sea que se funde por completo con el dolor de sus personajes. Exactamente. Sus grandes síntesis desgarradoras logran algo muy difícil, que las palabras tengan peso físico, textura y hasta olor. Y eso nos obliga a observar cómo la naturaleza se comporta en sus historias. Lejos de ser la madre protectora, aquí la naturaleza es una fuerza colosal que aplasta. Que aplasta y a veces redime, pero siempre está ligada íntimamente a la miseria humana. Totalmente. Tomemos la historia con la que se abrió esta exploración, El hombre y su verde caballo, que fue la ganadora del premio en el 47. La historia del indio Genaro. Esa misma. El texto detalla cómo la infección avanza, cómo la pierna se pudre literalmente. Pero al leer estas descripciones de carne en descomposición, surge una duda genuina. Sí, claro, una duda sobre el tono. Exacto. ¿Por qué los críticos consideran que esto es lírico y no simplemente un reportaje forense asqueroso? O sea, ¿cómo evita cruzar la línea hacia lo meramente grotesco? Lo fascinante aquí es el mecanismo de la inversión sensorial que señala Pacheco. A ver, en la literatura convencional, la belleza se asocia a lo agradable, ¿no? La vista de un amanecer, el olor a flores. Lo clásico, sí. Pero Márquez Salas toma los sentidos negativos, el tacto doloroso, el olfato de la putrefacción, y los exalta hasta convertirlos en una búsqueda desesperada de sentido. O sea, no es morbo porque sí. Para nada. Para que estos personajes puedan alcanzar alguna forma de liberación, primero deben descender al Hades de su propia materialidad. Al experimentar el sufrimiento físico en su máxima expresión, pues el dolor se vuelve casi místico. Una especie de embriaguez del sufrimiento. Exactamente, una embriaguez profunda. Y esa embriaguez empapa todo el libro. En el cuento Vuelves Ordenanza, por ejemplo, hay una inundación devastadora, pero el autor describe el agua del río como melaza negra. Es una imagen pesadísima, muy espesa. Fidelidad de su esposa con un soldado llamado Fermín. Claro, el río arrasando la tierra es, en realidad, el matrimonio y la vida de este hombre desmoronándose por completo. Tal cual. Y luego está El hijo, donde el clima envuelve el misterio. La neblina de Mérida se describe, cito, enrollada como una blanca bufanda al cuello de la sierra. Una metáfora visual tremenda. Y esa bufanda de niebla no solo oculta la montaña física, sino que tapa el oscuro pasado del padre Moreno, su relación pecaminosa con Cointa, a quien llaman María Rita, y la existencia del hijo de ambos, Toto. Precisamente, la naturaleza actúa como cómplice o como verdugo de la culpa, dependiendo del caso. Y cuando no hay lluvia ni niebla, pues está la aridez extrema, como ocurre en el relato El Pozo. Ese relato es fundamental. Sí, es clave. Cornelio Cuicas pasa sus días cavando desesperadamente en la piedra seca, buscando un agua que simplemente no existe. Es la metáfora perfecta del vacío existencial. Y del esfuerzo completamente inútil, ¿no? Exacto. Termina en el fondo de ese hueco, muriendo de sed, pero mirando un cielo estrellado e imaginando rebaños siderales. O sea, es una imagen que resuena muchísimo hoy en día. Sí, ese agotamiento absoluto de cavar en la propia vida sin encontrar agua, conformándose con mirar inalcanzables promesas en el cielo, es una desolación total. Una desolación que luego se vuelve violenta en cuentos como Torbellino. Uf, Torbellino. Ahí la lluvia es descrita como un lento arrastrar de cueros sobre la tierra. Si se piensa en esa frase por un segundo, arrastrar cueros muertos, le quita toda la vitalidad al agua. La vuelve una presencia inerte, pesada. Y en medio de esa catástrofe sofocante, estalla una pasión cruda, casi animal, entre los personajes de Esteban y Cándida. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Por qué lo dices? Porque llega un punto en el libro donde esta violencia exterior del paisaje ya no es suficiente, y el autor traslada el campo de batalla directamente al interior de las mentes alienadas y cuerpos degradados. Sí, ocurre una internalización del caos. En relatos como Dios, que por cierto fue el premio de 1952, todo el mundo rural se percibe exclusivamente a través de la mente de Autilo. Un niño con deficiencias mentales profundas. Así es. No hay un narrador objetivo que te guíe. Al leer uno queda atrapado en una mente inestable, donde la oscuridad es la única constante.
En su percepción tan fragmentada, la figura de su madre, Lesubia, se confunde. Se confunde aterradoras veces con un toro negro. Y con la misma muerte. Exacto. Es angustiante. Y esa fusión morbosa sigue en Cachupo. El personaje principal es desgarbado, parece estar hecho del mismo polvo que pisa. El texto describe sus manos como trozos de cera negra, Un hombre totalmente atrapado entre sus fantasmas. buscando libertad en medio de la oscuridad, rodeado de animales negros. Pero lo que verdaderamente asfixia es cuando las fronteras entre lo humano, lo animal y lo vegetal, bueno, simplemente desaparecen. Eso se ve clarísimo en Hacia los bellos días, ¿verdad? Clarísimo. Se narra la irrupción voraz de la naturaleza directamente sobre el cuerpo. Unas raíces bajan apresuradas hacia las ingles y los ojos del personaje. El mismo texto lo llama una ansiedad vegetal. Y esa ansiedad vegetal es un ejemplo perfecto de la sinestesia llevada al límite. O sea, al mezclar la invasión botánica con el cuerpo humano, Márquez Salas borra las líneas de la realidad para potenciar el mundo psicológico. El entorno se vuelve una amenaza física. Porque cuando el caos interno es tan inmenso que la mente racional no puede procesarlo, el mundo físico comienza a deformarse, a derretirse. Las impresiones sensoriales se vuelven viscosas e invasivas. Porque el personaje está tan alienado que no sabe dónde termina él y dónde empieza el mundo. Exacto. Su dolor y el mundo exterior son lo mismo. Y esa misma claustrofobia persigue a los personajes incluso cuando abandonan la selva o la montaña y entran en habitaciones cerradas. Por ejemplo, en Dos gotas de sangre. Ah, ese ambiente es pesadillesco. Totalmente. Todo ocurre dentro de un cuarto iluminado por una simple bujía, con un gato acechando en las sombras y el narrador cayendo en una especie de decadencia sensorial frente a la enigmática Cynthia. Y luego está Sábado Sombrío, que hace algo distinto. Sí, casi abandona la narrativa convencional. Se vuelve una especie de poema en prosa sobre el exilio, la escritura y la melancolía de una juventud que fue un laboratorio de vino y magnolias. Muy evocador, muy lírico. Y cerrando este ciclo de asfixia, encontramos el hilo. Aquí cambiamos a un escenario urbano, una fábrica de cigarrillos. Pablo, un obrero, sufre la opresión tiránica de su madre enferma. Una figura materna muy sofocante. Demasiado. Incluso en su lecho de muerte, ella le exige un ovillo de hilo. Y ese hilo a lo largo del cuento se transforma en una atadura cruel, un cordón umbilical de culpa y control que ni la muerte logra cortar. Ese hilo es la materialización pura del encierro psicológico. Y esto, digamos, nos prepara para la siguiente fase de su narrativa, que se enfoca en cómo estos seres aislados intentan, muy torpemente, interactuar entre sí. ¿Intentos que rara vez terminan bien? Nunca. Cuando la soledad es tan profunda, cualquier encuentro humano se vuelve fugaz, casi ilusorio, y por lo general viene acompañado por la muerte o la fatalidad absoluta. Los encuentros son destellos que se apagan de inmediato. En Las Tres Dalias, para ilustrar esto, hay un intenso encuentro bajo la lluvia con una mujer llamada Celia. Pero no desemboca en un romance duradero. Para nada. Todo termina en tragedia, y lo único que queda en el barro es un, cito, rastro de rosa amarillenta y 3 dalias tiradas. O sea, es hermoso de leer, pero desolador. Y esto mismo pasa en los relatos más breves, ¿no? Como La niña y el mar. Exacto. Ese texto tiene una estructura de 3 partes, casi como un poema clásico. Presenta la inmensa soledad de un hombre provinciano frente a un mar bravío. Luego, un diálogo cortísimo, efímero, con una adolescente llamada Luz. Y finalmente, La imagen de unas pequeñas huellas alejándose en la arena, borrándose con el agua. Al leer estos textos cortos, da la impresión de que la cuerda narrativa se tensa al máximo, a punto de reventar, pero el autor jamás nos concede una catarsis. No hay alivio. si conectamos esto con el panorama general, se hace muy evidente por qué se niega esa catarsis. Márquez Salas construye estos relatos con una estructura perfectamente circular. ¿Circular en qué sentido? En que la promesa de conexión, ya sea en La Nina y el mar o en Las Tres Dalias, es solo un espejismo. Lleva al personaje desde una soledad original y aplastante, le permite rozar la compañía humana por un segundo y luego lo devuelve a su estado inicial. Pero peor, porque ahora saben lo que perdieron. Exacto. Esa soledad está trágicamente multiplicada por el peso de la pérdida.
Una catarsis ofrecería redención, ofrecería consuelo, y en este universo literario, pues el consuelo es una trampa. Y el fracaso constante de buscar ese consuelo impregna el resto de los cuentos. En Cumpleaños, por ejemplo, tenemos la atmósfera densa de una ciénaga llena de samuros al acecho, Una escenografía muy opresiva. que sirve de marco para la misteriosa figura de Caballo Negro y el destino sombrío de María Rodríguez y su hijo deforme. Incluso en piezas como Adolescencia y Una mujer y la muerte, los momentos de tentación desembocan siempre en violencia. Porque el ser humano es constantemente vencido por sus impulsos. Sí, se ve también el hastío puro en Las manos vacías, donde Emilia, frustrada, incapaz de escribir, rompe el papel y toma la gélida decisión, junto a su amiga Berta, de irse a ganar dinero a la costa. Frente a un mar que permanece, totalmente indiferente a su degradación. Esa indiferencia duele. Y esa indiferencia del entorno contrasta muchísimo con la intensidad del encierro humano. Un ejemplo magistral de esto es el cuento Sospecha. Ese es difícil de olvidar. Presenta a 5 hombres hacinados en la oscuridad palpitante de una habitación. El olor de su propio sudor y su miedo es tan, pero tan fuerte, que termina atrayendo a las ratas. Es la sordidez llevada al extremo. Y de forma paralela, el texto lanza una imagen perturbadora, la de un mendigo deforme bajo un árbol de ceibo, interactuando oscuramente con una niña. Es la condición humana condensada al máximo, donde no hay escapatoria posible. Pero, y esto es clave, justo cuando parece que no hay salida de esta podridumbre, el libro da un último giro verdaderamente monumental. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa un cambio de perspectiva hacia el final. Exacto. Que hacia el cierre, los personajes sufren una especie de metamorfosis y son elevados a figuras que rozan lo sagrado o lo mítico. El cuento que le da título al libro, Solo en campo descubierto, que ganó el premio en el 64, es una obra maestra técnica. Construye toda la narrativa a través de monólogos. Sí, 5 monólogos interiores de distintas personas, todo tras la muerte violenta del patriarca Aarón Torrealba. Y el detalle visual que domina el relato es que el cadáver tiene un pie tumefacto. Un pie tan monstruosamente hinchado que les resulta físicamente imposible pasarlo por la puerta de la iglesia para el velorio. Así es. Y al comparar a este patriarca con el indio Genaro del primer cuento, hay un choque enorme. O sea, Genaro sufre pasivamente mientras los insectos se lo comen. Pero Aarón Torrealba parece una deidad salvaje, un Cristo telúrico. ¿Alguien que bebió, pecó, amó y vivió con una intensidad abrasadora? Totalmente. Y esto plantea una pregunta importante sobre el legado vital de la obra. Aarón Torrealba es la encarnación de la energía absoluta. El hecho de que su pie hinchado le impida entrar a la iglesia no es un mero accidente anatómico. Claro, es un fuerte simbolismo. Sí, significa que las estructuras tradicionales, hechas de piedra y dogma, pues no pueden contener la fuerza de un hombre que tuvo a la naturaleza entera como su verdadero altar. Su templo era la tierra. Y esta exaltación de la vida frente a un entorno hostil, como se ve también en el cuento El día implacable, se cristaliza aún más en la última etapa literaria del autor. Así, la etapa de cierre. Aunque se publicó como un libro aparte en 1983, el fragmento de Don Bozalá, Jar y sus 32 mujeres, cierra este análisis de manera brillante. Relata la historia del capitán de un harén flotante, ¿verdad? Exacto. Y aquí la prosa abandona el barro, abandona la gangrena y se vuelve pura luz y textura poética. Es como si el autor finalmente saliera del pozo seco de Cornelio Cuicas. Y entrara a un espacio de celebración. Sí, porque en ese harén flotante hay un inventario femenino fascinante. Está Lojita, que es pálida y llena de misterio, Vilta, asociada a las escobas de espliego, y Sarambía, la panadera. Sarambía, que representa directamente la paz, el alimento y la fertilidad terrenal. Exactamente. Márquez Sala cierra su trayectoria literaria alejándose de los paisajes áridos y las mentes enfermas para invocar la plenitud a través del eterno femenino. Lo que demuestra que después de haber transitado por todos los círculos del sufrimiento existencial y físico, lo que queda al fondo es una profunda y lírica celebración del asombro de estar vivos. Un asombro genuino. ¡Qué viaje literario tan inmenso! O sea, se ha recorrido un verdadero laberinto sensorial, desgranando la mente de un maestro solitario que, escribiendo en sus ratos libres, forjó una obra capaz de hablar por sí sola.
Una obra que sigue resonando a través de las décadas con una fuerza sísmica. Sin duda. Y antes de concluir, es fundamental destacar que todo el conocimiento, los datos y los análisis compartidos hoy no surgen del vacío. Claro, tienen un respaldo documental muy sólido. Provienen directamente de la enciclopedia MCN Biografías en su edición 2025, del detallado artículo de Orlando Berto Urbina, publicado en el diario Frontera, y del ensayo Lirismo y Paisaje en la narrativa de Márquez Salas. Y, por supuesto, de manera central, de la lectura directa de los relatos y del invaluable aparato crítico de la edición de Monte Ávila Editores, que incluye el prólogo de Carlos Pacheco y el epílogo de Guillermo Meneses. Así es. Y al cerrar las páginas de este recorrido, queda resonando una reflexión ineludible. Si esos desiertos abrasadores, esos ríos de melaza negra y esas raíces que invaden el cuerpo en la obra de Márquez Salas son en realidad el reflejo cristalino del alma humana, Es una posibilidad inquietante. cabe preguntarse qué clase de geografía secreta se está forjando hoy en día frente a la ansiedad moderna. ¿Qué verde caballo esperando ser liberado o qué pozo seco resonando en el vacío del agotamiento se está construyendo silenciosamente dentro de la propia mente ante las adversidades? Es algo para pensar con mucha calma. Con esa interrogante flotando en el aire, se cierra esta inmersión analítica de hoy. Hasta la próxima exploración.